La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. Padre, en esta preciosa noche, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te ruego, Padre, una vez más, que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de todas aquellas personas que van a estar sintonizando este programa, Señor Santo, de Maná del Cielo, canal 27-2. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos aquellos que necesitan una palabra tuya, Señor, porque yo sé que con una palabra tú ministras la vida y los corazones de aquellos necesitados. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo ministre todas aquellas personas necesitadas, aquellos que van a estar viendo la programación en Facebook, YouTube, en cualquier medio social, Señor. Bendícelos y que esa palabra, Señor, pueda llegar a tiempo, Señor amado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mandamos un saludo a los hermanos coronados en la ciudad de Bloomington y a todos los hermanos que hicieron posible que pudiéramos tener esa fiesta el día sábado. Dándole gracias a Dios porque nos ha permitido un año más de estar en el canal Maná del Cielo 27-2. Y ya así el Señor nos ha permitido que en esta visión y propósito de estar en el canal de televisión, hemos estado ya en 3 canales, gracias al Señor, 3 años y medio que hemos estado en este programa. Y Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana y no me cansaré de decirlo porque Dios en su misericordia ha permitido que a través de los programas de televisión hayan llegado muchos hermanos, pastores, y hayan tenido esa oportunidad de poder también compartir las bendiciones de Dios a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios porque ha sido bueno durante estos 3 años y medio que nos ha permitido, y me gozo de ver tanta gente y los que estuvimos presentes el día sábado, que pudimos hacer un pequeño recuerdo cuando los conocí y también de lo que hemos convivido en ese tiempo. Le doy gracias a Dios por todo esto y en esta preciosa noche quiero mandar ese saludo a todos los hermanos y diciéndoles gracias porque por ustedes fue posible que lleváramos a cabo esta fiesta en la cual nos gozamos. Y como dicen, aún tenemos algo más. En esta preciosa noche el tema de este tema, ya estoy hablando, ya se me anda trabando el inglés con el español. En esta noche el tema es la alarma está sonando. Y cuando usted oye que la alarma está sonando, puede ser la alarma de su teléfono, puede ser la alarma de su reloj despertador, que usted lo pone a determinada hora para despertarse. Pero déjame decirte que puede ser una alarma de las sirenas que están indicando o llamando la atención porque hay un incendio en algún lugar. Pueden ser las alarmas de los carros patrullas también, persiguiendo a alguien o yendo a un lugar de emergencia. Déjame decirte que cuando suenan las alarmas, están anunciando que hay un peligro, que hay algo que acaba de acontecer o está por acontecer. Ahora, la alarma que ha estado sonando durante este último tiempo es que el Señor Jesús está a las puertas. Y por eso hemos titulado este tema, La alarma está sonando. Y déjame decirte que esa alarma está sonando porque cuando vemos en el capítulo 24 de Mateo, comenzando en el versículo 1, cuando dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, las construcciones y toda la majestuosidad de aquel templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi Señor Jesús les estaba diciendo, toda esta majestuosidad, todo esto precioso y que ustedes se quedan asombrados y admirados. Viene el momento, el día y la hora en que no quedará piedra sobre piedra de todo este edificio, le dice mi Señor Jesús. Ahora en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron, dice, sus discípulos, los discípulos, en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuándo? Ellos querían tener señales, ellos querían tener conocimiento de estos acontecimientos, ¿cuándo se iban a llevar a cabo? Ellos estaban pidiendo señales, estaban interesados de conocer las señales. Y quiero hacer una pequeña narración corta con respecto a este capítulo 24 del libro de Mateo, en el cual el Señor estaba dando las señales que habrían antes de que Él apareciera, pero no donde todo ojo le iba a ser visto, sino que primeramente para arrebatar la iglesia, para llevarse a sus escogidos, para levantar aquella iglesia por la cual dijo Él que vendría un día. Y déjame decirte que cuando empieza a dar las señales, mi Señor Jesús comienza a decirles ahí que iban a venir otros en su nombre, que dirán, yo soy el Cristo, aquí estoy. Y les dijo el Señor Jesús, no le crean, son falsos, son engañadores.
Van a venir diciendo que son los Cristos, pero son falsos. Y el Señor Jesús estaba dando referencias que iban a haber terremotos. Terremotos todo el tiempo han habido, pero es posible que no los habían como los están habiendo en estos últimos tiempos. Cuando el Señor dijo de terremotos, no era como en aquel tiempo, que habían unos terremotos allá escasamente, no es como en el tiempo de ahora, que diariamente se registran terremotos y movimientos sísmicos. Diariamente están alerta porque en diferentes países ya sufrieron unos terremotos devastadores, en los cuales han muerto muchas personas. Y estamos viendo que la tierra se ha estado sacudiendo en diferentes partes del mundo. Hay muchos países, muchos pueblos en los cuales ha habido mortandad también. Antes había terremotos, pero no como se han incrementado en estos tiempos. Antes había también, antes estamos viendo nosotros que no solamente aparte de los terremotos, sino que también menciona que habían guerras. Y déjame decirte que cuando habla de las guerras habían también en aquel tiempo, pero no como las guerras que se han visto en estos últimos tiempos. Nación contra nación, reino contra reino. Y el Señor Jesús estaba dando las señales de los acontecimientos. Para aquella gente de aquel tiempo, los discípulos no era nada extraño de oír de guerras, rumores de guerras, si sabían que habían guerras, sabían que habían terremotos, habían lugares donde había habido hambre. El pueblo judío también había sufrido de hambre en muchas ocasiones. Déjame decirte que todas estas cosas para ellos ya eran conocidas. Pero cuando el Señor estaba relatando de esto, estaba hablando ya directamente que en estos últimos tiempos se iban a acrecentar. No eran como en el tiempo de antes que sucedían de vez en cuando, sino que iban a ser casi constantes. Y les dice, y oirán de guerras, de rumores de guerras, pero no se alarmen porque todavía no es el fin. Y se levantarán, dijo algunos profetas por ahí, se levantarán profetas, dice, profetizando y hablando mentiras y engañando a la gente. O sea que el Señor ya estaba hablando de todos los falsos que iban a haber en estos tiempos. Hoy, en este último tiempo que nosotros estamos viviendo, yo no diría profetas, sino que diría prófetas. Se han levantado prófetas, hombres y mujeres, que no tienen nada que ver ni tienen ningún parecido con los del tiempo de antes. Se han levantado unos que dicen que son profetas, hombres y mujeres en estos tiempos, quebrantando las leyes, quebrantando los mandamientos, quebrantando hasta a la hora que manejan su vehículo, están quebrantando las leyes de tránsito. Grabándose, filmándose, hablando y predicando dentro del carro y en movimiento y haciendo tantas cosas como un show. Hoy en día estamos viendo a los profetas y apóstoles, ya no digo apóstoles, sino que apóstoles que se han levantado en estos tiempos. También los apóstoles en aquel tiempo hablaron de las cosas que sucederían también en este tiempo, que muchos iban a levantar, pero eran falsos también, como falsos maestros, falsos pastores que iban a haber en este tiempo, falsos evangelistas, y es lo que estamos viendo en este último tiempo. Evangelistas con diferentes mujeres en diferentes lugares. Pastores, también en adulterio. Pastores en las borracheras. Apóstoles, que dicen que se nombran apóstoles hoy en día, que nada tienen que ver con los apóstoles aquellos que conocemos de las Escrituras. Apóstoles con doble vida, teniendo otra mujer, teniendo otros hijos. Las mujeres también siendo infieles a sus maridos y teniendo cargos eclesiásticos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este último tiempo? La apostasía. ¿Qué es lo que estamos viendo en este último tiempo? Matrimonios que si ya no se ponen de acuerdo, no buscan solución a los problemas que tienen, sino que terminan con el divorcio y otra vez se vuelven a casar, se van para otra ciudad, para otro estado, allá levantan otra obra y siguen trabajando en la obra del Señor, dicen ellos. Estamos viendo en estos últimos tiempos que no solamente de las guerras, rumores de guerras, sino que todas las cosas que estamos viendo en este tiempo es algo que deberíamos de quedarnos sorprendidos. Cuando el Señor Jesús les dijo que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada, 70 años después fue derribada. Ese templo se acabó. Y déjame decirte que la alarma está sonando porque hoy el 14 de mayo van a cumplir 71 años el pueblo de Israel cuando empezaron a llegar de regreso a su tierra y levantaron una bandera. 71 años van a cumplir el pueblo de Israel. De haber llegado y haber puesto su bandera y ser reconocida por todas las naciones como una nación. Profecías que se han ido cumpliendo. Y nosotros somos partícipes de ellas. Pero yo digo que la alarma está sonando.
Y muchos de los que conocemos del Señor, que ya tenemos quizás 10, 15, 20 años, no estamos todavía siendo transformados, no estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Sigue el hombre viejo funcionando y trabajando. ¿Y qué importa que sean pastores, evangelistas, maestros, como dicen profetas de hoy en día y apóstoles? Sin ninguna transformación, sin ninguna renovación en el espíritu de su mente. Se sigue viviendo la hipocresía, se sigue viviendo la mentira y la falsedad con las apariencias de hoy en día. Y todo bajo una ansiedad por la tecnología, ansiedad por tener todas las mejores cosas, aparatos electrónicos, la ansiedad de poder tener una casa, un carro de lujo con todo el sistema electrónico y tecnológico de hoy en día, la ansiedad de las personas y que supuestamente dicen que están esperando al Señor Jesús, que dicen que los tiempos son difíciles, pero parece que no, porque con sus hechos y su comportamiento y su conducta están negando que están esperando al Señor. Cuando vemos la hipocresía en las iglesias hoy en día, que a veces se hablan las personas por conveniencia y llega el momento de que ya no se conocen ni siquiera en la calle. Apariencias e hipocresía. La alarma está sonando y está sonando fuerte. Cuando el Señor Jesús les dijo que iba a ser destruido ese templo, fue destruido. Y ahora los judíos están esperando construir nuevamente el templo. Y según para ellos construir el templo no les va a llevar mucho tiempo. Quizás podría ser, yo estoy hablando algo como mencionando quizás 1 año, 2 años para construirlo. Con la tecnología tan avanzada y con tanta gente trabajando, ellos lo construyen luego, el templo. ¿No es la alarma que está sonando? El yerno de este presidente de esta nación, que ya está tratando de buscar hacer la paz en el Medio Oriente, de poder, como dicen, tener reuniones en el Medio Oriente para que haya una paz con los árabes, con los palestinos y con el pueblo de Israel. Jared Kushner se llama este hombre, que es el yerno del presidente Trump. Y para el mes de abril, que supuestamente es el mes que los judíos celebran la Pascua, para en esos días también hay elecciones y en estos días quieren presentar, como dicen, quieren presentar una, ¿cómo se podría decir? Ellos han estado preparando algunos, no diría contratos, sino que algunos puntos importantes, los cuales quieren promover para que pueda haber paz en las naciones, para que el pueblo de Israel pueda tener paz, para que los palestinos tengan paz. Quieren establecer la paz mundial. Y el yerno de Trump es el que anda encargado en este tipo de movimiento. Para el próximo mes va a estar en aquellos lugares viendo si se puede promover y llegar a un acuerdo de paz. Cuando estamos viendo todas estas cosas, quiere decir que la alarma está sonando, que el Señor está a las puertas y todo lo que estamos viendo se está realizando. Y cuando dice en el versículo 32, de aquí mismo del 24 de Mateo, y de la higuera aprended, dice, capítulo 24 de Mateo, versículo 32, donde el Señor hablándoles en aquel tiempo a los discípulos, les trae señales y les dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y cuando les está hablando acerca de la higuera, era porque aquel pueblo también eran cultivadores, eran sembradores, eran agricultores en aquel tiempo y conocían las estaciones. Por eso el Señor les dice, aprended la parábola de la higuera, cuando su rama ya está tierna y echa sus hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que la otra estación está cerca por entrar, dice. Sabéis cuando ves esas señales en esa higuera. En el versículo 33, mi Señor Jesús le sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. ¿Cuáles estas cosas? De todas las que hemos mencionado en la parte de atrás. Todo lo que hemos venido comentando de hambre, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra y todo lo que se iba a estar manifestando, que en aquel tiempo existía, pero no como la cantidad que estamos viendo hoy en día. Se ha acrecentado cada cosa de estas. El hambre se ha acrecentado, los terremotos en diferentes partes, inundaciones. Que se oyera hablar de un tsunami, quién sabe durante cuántos años, pasaron siglos, para que sucediera un tsunami. Ahora en estos tiempos hemos visto varios y ha habido gran mortandad. Y cuando dice, cuando veáis todas estas cosas, quiere decir que el Señor está cerca, está a las puertas. Y cuando dice que el Señor está a las puertas, quiero leerte el versículo 34, donde dice el Señor, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Está hablando de una generación, mi Señor Jesús,
Y déjame decirte que Moisés, habiendo vivido 120 años Moisés, cuando nosotros vemos la oración que hizo Moisés, y me llama mucho la atención en el Salmo 90. En el Salmo 90 Moisés había hecho una oración. Y qué curioso, que cuando el Señor habla de que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, dice, estaba hablando Moisés en el Salmo 90, en el versículo 10, Salmo 90, versículo 10, donde él en esta oración hacía un comentario acerca de lo que es la generación, y dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa, dice, y volamos. Pero aquí aquel hombre que había vivido 120 años en una de sus oraciones, que está, como dicen, profetizando que en los últimos tiempos una generación iba a constar de 70 años y posiblemente el más robusto llegaba a los 80. Cuando nosotros vemos que hay personas de 90, 100 años, no es que toda la civilización, no es que toda la humanidad, en todas las generaciones lleguen o pasen de 100 años, no. Muchos mueren antes de tiempo, algunos no llegan ni siquiera a los 60 años, otros mueren antes de los 70, otros mueren antes de los 80, pero son pocos los que viven a 70 años y entre 80 años. Por eso estaba diciendo Moisés en esta oración, que unos llegaban a 70 y los más vigorosos, los más robustos, hasta 80 años, hablando acerca de lo que era una generación. Y aquí el Señor Jesús estaba hablando claramente cuando les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, o hasta que todo esto acontezca. ¿Acontecer qué? De lo que estamos hablando, de todas las desgracias que se vienen a la tierra. Y esto no tiene nada que ver con Apocalipsis, no tiene que ver nada con todos los juicios que vienen en Apocalipsis. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada, es cuando Dios empieza a tratar otra vez con el pueblo de Israel. Porque ahorita en este tiempo el pacto es de la gracia, el pacto de la gracia en el cual judíos como latinos tenemos la oportunidad de poder ser salvos, al creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero el Señor estableció este pacto de la gracia para todas las naciones. Y después de que la iglesia sea levantada, cuando entre el último de los gentiles que ha de ser salvo, dice que la iglesia será levantada. Entonces Dios va a empezar a trabajar otra vez con el pueblo de Israel. Otra vez comenzará con el pueblo de Israel. Que aquí en el capítulo 24 vemos acontecimientos que también le van a tocar vivir al pueblo de Israel. Pero yo quiero que veas por un momento, cuando estamos leyendo aquí en el versículo 33, donde dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Pero ¿de quién le está diciendo que está cerca a las puertas? Sino mi mismo Señor Jesús. Estaba hablando de Él, que Él estaría cerca de las puertas. Y yo quiero que me acompañe ya casi para ir finalizando Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 es uno de los versículos que en muchas ocasiones se ha utilizado para evangelizar y para traer a la gente a los pies de Cristo. Ha sido uno de los versículos que se ha utilizado como para evangelismo. Aunque no es para evangelismo, algunos y muchos lo hemos llegado a usar para ello. Y hemos visto cómo la misericordia de Dios ha obrado, trayendo almas a sus pies, arrepentidos a través de este versículo. Pero este versículo en sí no fue dado para evangelizar, no fue directamente dado para los gentiles, para la gente de afuera que no ha conocido a Cristo, sino que este versículo es para la iglesia directamente. O sea que el Señor ya estaba viendo en aquel tiempo, hablando cómo iba a estar la iglesia en estos últimos tiempos. Y mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí cuando el Señor estaba hablando de cenar, de una comida, no es otra cosa, no es comida directamente de comer, sino que se está refiriendo a que quiere tener una relación con la persona, que lo deje entrar. Y está hablando de la iglesia, de los que han nacido de nuevo, de los que han tenido una relación con el Señor. Pero ¿qué pasa en estos últimos tiempos? ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? Que aquella relación que había con el Señor se ha perdido. Aquella relación que había con el Señor se ha perdido. Muchos ya tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que hoy en día hay doctores en debilidades y de toda marca. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, una cosa increíble con tantos títulos que se ven hoy en día. Que yo he escuchado pastores, he escuchado personas que ya parece que son una biblioteca caminando de tanto conocimiento. Y he escuchado cuando ellos dicen, cuando algún predicador empieza a predicar, dicen, ya sé de lo que va a predicar.
Dice, ya oí como 1000 veces esa predicación, dice. Es el colmo. ¿No podrían haber buscado otra cosa para predicar? Ahí estamos viendo esos hombres orgullosos que tienen mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero nunca en la práctica. Nunca en su práctica, porque no han renovado el espíritu de su mente. No hay ninguna renovación, sino que es sencillamente el hombre viejo lleno de letras. El hombre viejo lleno de conocimiento, sin vivir aquella palabra. Por eso se sienten tan orgullosos que nadie los puede aconsejar y nadie les puede enseñar y nadie predica mejor que ellos. Hay pastores que hoy en día, en el momento que llega a predicar otra persona, ellos no están sentados ahí en medio de la congregación, sino que ellos andan haciendo otras cosas fuera del templo, fuera de la iglesia, fuera de donde está el que está predicando. Aparte que es una falta de respeto, manifiestan el orgullo. Porque yo creo que cuando hay un culto, hay un servicio, es un culto a Dios el que se está haciendo. Hemos llegado a alabar y adorar a Dios. Hemos llegado a escuchar la palabra de Dios y el que la va a predicar también. Que no es palabra de hombre que se predica en muchas ocasiones, sino que es palabra de Dios. ¿Dónde saca el respeto? Ahí anda la gente que entra y sale masticando chicle, contestando sus celulares. Y ahora en día muchos ya no iban a la iglesia a la Biblia, pero llevan su tableta o su celular, en el cual no están haciendo nada que tiene que ver con la iglesia, nada que tiene que ver con la palabra de Dios, sino que mandando textos y comunicándose en otras cosas que no tienen nada que ver en ese momento de ese culto a Dios. Se está faltando el respeto. La tecnología es buena, los aparatos electrónicos son buenos sabiéndolos usar, pero son muy malos cuando no se saben usar. Hoy en día la gente piensa que no es idólatra, que la idolatría es solamente cuando se postraron ante una imagen o ante un santo. No, la idolatría hoy en día, hay personas que se levantan con el teléfono en la mano y se acuestan con el teléfono y no pueden vivir sin el teléfono. Ha tomado el lugar de Dios el teléfono. Hoy en día la tecnología ha tomado el primer lugar y no Dios. Y estamos viendo que el Señor cuando le dice a esta gente de la iglesia, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de tener una relación que se ha perdido. ¿Cuántos evangelistas y pastores y predicadores hoy en día, y de los que se llaman apóstoles, que viven en el pecado y robando y estafando y con tantas riquezas, enfocados en las riquezas terrenales? Ya no les importa su alma, ya perdieron el valor de aquel precio que pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario por sus vidas. Ya lo que les interesa es vivir bien aquí, tener todo bien aquí, como que ya perdieron el conocimiento de que existe una eternidad. Y déjame decirte que cuando el Señor está hablando aquí a la iglesia de la Odisea, en el versículo 15 les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando le estaba hablando a aquel pueblo de la iglesia de la Odisea, es porque dicen que era un pueblo en el cual tenían escasez de agua. Y cuando el agua ellos pusieron canales, hicieron lo que tenían que hacer para que llegara el agua de las montañas, a donde ellos vivían, a donde ellos estaban en ese pueblo. Pero dicen que la agua era fría, pero en el transcurso del tiempo que iba recorriendo para llegar al pueblo, cuando llegaba el agua llegaba tibia. Había otra fuente donde ellos podían agarrar agua también, pero eran unos termales, agua caliente. Pero que cuando la desviaban para que llegara a su pueblo, el agua llegaba tibia. Entonces eran personas, era un pueblo que ya sabían lo que significaba ser frío o caliente y ser tibio. Ya tenían conocimiento de estos tres eventos, como dicen, de estas tres clases del agua, caliente, fría y tibia. No lo ignoraban ellos. Y cuando ellos sabían que el Señor está hablando acerca de la Odisea, este pueblo, dice, de la Odisea, estaba en esa situación de escasez de agua y ellos tomaban agua tibia por lo general. Y mi Señor Jesús les dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Pero todavía les da la oportunidad que abran la puerta de su corazón para tener una relación con ellos. Todavía le está hablando el Señor, dándole la oportunidad, porque les dice también: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no eres ni tibio, dice, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mire el versículo 17, en donde ha caído la gente con el orgullo y la arrogancia. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas, le dice el Señor, dándole la oportunidad todavía, porque estos habían caído en ese error. Y cuando dicen que ya son ricos y que todo lo tienen,
Volvemos a hablar de la gente que son unas bibliotecas caminando con tanto conocimiento y tantos títulos. Pero de nada les sirve porque nada lo practican y han perdido aquella relación con Dios. ¿Cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos? Déjame decirte que muchos se están divorciando y se están volviendo a casar. Estamos viendo hogares que se están destruyendo por el divorcio y los hijos son perjudicados y dañados en estos últimos tiempos. Y ahora los padres de familia le dan un teléfono a los chiquillos, le dan una tableta para que los instruyan a los hijos. ¿Qué clase de familias se están habiendo en este último tiempo? Antes de que suene la trompeta y sea levantada la iglesia, estamos viendo todos estos acontecimientos. Decimos que esperamos al Señor, pero ¿en qué forma lo estamos esperando? Si cuando hablamos con nuestra boca, nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro comportamiento está negando lo que nosotros decimos. Por eso en esta noche el tema es: la alarma está sonando. Y si la alarma está sonando, esta es la invitación que te hago. El Señor está a las puertas, y cuando dice que está a las puertas es porque esta iglesia tiene que ser levantada. ¿Y cuáles son los que pertenecen a la iglesia? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que nos estamos consagrando y caminando en este camino de perfección. Con estas palabras te dejo, rogándole al Padre en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo sea el que ministre tu vida. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre la vida de todos aquellos televidentes y de toda aquella gente, Señor, que en cierta ocasión un día creyeron y entregaron su vida a ti. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el que los ministres, Padre, y que tu Espíritu Santo acomode la palabra en los corazones de ellos y que haya un cambio para la gloria de tu santo nombre. Dios me los bendiga. Shalom, shalom, y nos vemos el miércoles a las 9 de la noche. La paz del Señor con ustedes. Shalom, shalom.